En este video vamos a ver componentes web, ¿sí? Vamos a estar utilizando primero, bueno, ver un poco de la teoría de cómo funciona, por qué utilizamos este paradigma y cómo lo utilizamos en la práctica mediante un framework llamado Vue. Es este framework llamado Vue. No es de los más utilizados, sí es muy conocido, es uno de los tres más utilizados. Los más utilizados son Angular y React, pero creo que por el nivel que tenemos, React va a ser muy rebuscado y va a llegar a un punto en que no van a entender nada, se van a mezclar, se van a frustrar y no van a querer continuar. Entonces prefiero que veamos Vue, que se puede ver, digamos, todo un componente en un mismo archivo, y eso hace que se confundan menos y esté todo mejor separado y entiendan mejor las cosas. La idea es que entiendan el paradigma, por qué utilizamos este tipo de programación orientada a los componentes, y una vez que entiendan eso, bueno, ya se van a poder adaptar a otros frameworks como React y Angular o tantos otros que también hay. Y bueno, creo que es uno de los más simples para empezar, por eso lo elegí para explicarlo. Bueno, eh, primero, un componente web, ¿sí? Imaginemos que tenemos nuestra página web. Un componente web es un elemento, ¿sí?, que se reutiliza, o por lo menos la idea es reutilizarlo lo más posible. Y si no lo reutilizamos, bueno, utilizarlo una única vez, pero a modo de organizar y separar bien cada parte de nuestra página, de nuestra aplicación, y que se mantenga más ordenado el código, ¿no? Ya que a la hora de hacer modificaciones y demás, siempre está bueno tener todo separado para no, eh, digamos, tocar equivocadamente alguna parte que no corresponda y demás. Además de que, bueno, en una página grande, si está todo en un mismo documento, ya se vuelve directamente imposible de trabajar sobre ella. Bueno, entonces, componentes, ¿no? Acá tenemos nuestro documento, tenemos nuestra página web, y supongamos que, bueno, eh, tenemos que hacer diferentes cosas adentro, ¿no? Supongamos que tenemos acá una sección que podría ser una barra de navegación. Acá tenemos un botón, tenemos varios botones, una imagen por acá, no sé, alguna sección, bueno, en fin, una serie de diferentes elementos, ¿sí? Y muchos de estos tienen una tendencia a repetirse. Mejor lo voy a hacer con color, así los diferenciamos, ¿no? Bueno, supongamos que acá tenemos estos botones, que como son botones, digamos, van a ser todos iguales, más allá de que quizás el contenido que tengan adentro y la función sea diferente. Cada uno de ellos va a ser un componente y nosotros lo vamos a utilizar como tal, ¿sí? El fin es tener todo lo más separado posible para que, como ya dije, a la hora de hacer mantenimiento o de entender el código, bueno, sea más ameno para el desarrollador. Cada color sería un componente, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Acá tenemos diferentes partes de la página que, si bien quizás no se repiten todas constantemente, eh, son partes de la página que se diferencian claramente. Por ejemplo, acá tendríamos lo que sería una barra de navegación. Acá, no sé, podría ser alguna especie
de caja con noticias o algo por el estilo, ¿no? Entonces a nivel programa, a nosotros nos conviene separar esas partes en diferentes componentes por dos cosas. Primero, justamente para separar las cosas que no tienen que ver una con la otra. Por ejemplo, la barra de navegación, que tendrá, no sé, el logo de la página, los botones, no tiene nada que ver con quizás esto que fueran noticias o lo que sea, ¿sí? Eso por una parte, y por otra, la otra, el otro fin sería que estos componentes que se repiten, estos elementos en realidad que se repiten, eh, nazcan o partan de una misma plantilla, ¿bien? Entonces, bueno, imaginemos que tenemos un sello, ¿sí? O sea, imagínense que la página web es una página de papel y nosotros tenemos, bueno, un sello, ¿sí? Y este sello, bueno, tiene alguna forma en particular. Yo voy a usar el mismo color que usé para los componentes. Supongamos que tenemos acá un sello, el sello de los elementos naranjas. Bien. Bueno, el componente de esos elementos será un sello, ¿no? O sea, será un componente y partiendo de ese sello se van a ir estampando en las diferentes partes de la página, pero siempre con la misma forma, ¿sí? Obviamente un sello siempre se ve igual. En este caso, bueno, van a haber variables, ¿no? O sea, por ejemplo, cada botón va a tener un texto asignado y eso será una variable, pero bueno, la, la idea se mantiene, ¿está bien? Después, bueno, tendremos otro sello que sea para los componentes verdes y así sucesivamente, ¿sí? Cada sello, bueno, se va a reutilizar las veces que sea necesario o no, ¿sí? En las distintas partes de la página. Y bueno, voy a hacer uno último. Voy a ponerlo en color naranja claro. Bueno, tenemos nuestros componentes acá, ¿no? Voy a poner un texto. Mejor le voy a poner un nombre directamente, le voy a poner, supongamos que es el componente llamado noticia. Después tenemos el componente llamado barra lateral. Y acá tenemos el componente llamado botón. Bien. Bueno, cada uno de estos se va a utilizar según convenga, ¿no? Y lo importante de esto es que, digamos, este elemento que vemos acá, ¿sí? Lo vamos a usar acá múltiples veces, ¿sí? Lo vamos a reiterar. El sello de barra lateral va a ir acá a lo verde y los de noticias, bueno, van a venir acá múltiples veces también. ¿Y esto qué nos permite? Bueno, nosotros vamos a programar en una parte del código, en un archivo, este componente noticia, supongamos. Bueno, vamos a decir, no sé, bueno, la noticia va a tener, no sé, una imagen, supongamos acá, ¿no? Esto se va a replicar a todos los componentes, no lo voy a hacer porque vamos a estar mucho tiempo, pero bueno, va a tener una imagen acá,
va a tener el titular acá grande y acá va a tener abajo una descripción, supongamos, qué sé yo, y un botón de ver más, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a programar una única vez y se va a replicar tantas veces como nosotros lo estampemos, entre comillas, en la página, ¿sí? Para mostrar esto hice una analogía con los objetos, ¿sí? No importa acá el código, tampoco importa el lenguaje, sé que venimos utilizando JavaScript, pero eh, tenía este editor acá online de Python y dije, bueno, va a ser más sencillo así. Pero bueno, como ya sabemos programar y los lenguajes son muy similares entre sí, básicamente acá tengo una clase que se llama componente, ¿sí? Esa clase va a tener tres atributos, nombre, precio y descripción, por ejemplo, y tiene una función, esta clase, que básicamente muestra esos atributos, ¿está bien? Luego, ya habiendo creado la clase, me creo tres objetos, tres instancias de esa clase, ¿sí? Y las guardo en estas tres variables, mi componente 1, mi componente 2 y mi componente 3, ¿sí? Esto es un objeto, esto es un objeto, esto es un objeto, igual que hacíamos en JavaScript, bueno, pero en Python. ¿Y qué hago después? Bueno, simplemente voy y a la función imprimir le paso cada uno de los componentes, de los objetos, perdón, punto mostrar atributos, ¿sí? O sea, de cada uno de los objetos llamo a su respectivo método para que muestre cada uno de ellos su nombre, su precio y su descripción, ¿sí? Fijémonos qué aparece, qué pasa cuando corremos el código. Nos dice nombre, teclado, precio 6500, descripción, teclado inalámbrico USB. Abajo mouse 2300, mouse inalámbrico Bluetooth. O sea, nos replica toda esta información que pusimos acá en el objeto, ¿sí? En cada uno de los objetos. Y bueno, los componentes son algo muy similar a esto, ¿sí? Nosotros creamos una única vez, este es un único componente, y lo reutilizamos con diferentes valores, ¿sí? Y después, bueno, lo vamos a poder utilizar cada uno de ellos con una combinación de valores y propiedades, bueno, propios de cada uno. Y eso es lo bueno, que lo hacemos una única vez y luego podemos utilizar ese componente millones de veces sin tener que programar y hacer código por cada uno de ellos. Habiendo hecho esta analogía, vamos a ver cómo utilizar esta forma de programar en la práctica, ¿sí? Mediante este framework Vue, ¿sí? Entonces, para ello vamos a crear una carpeta vacía, yo acá ya me creé una, y necesitamos obviamente tener el Node instalado en nuestra computadora y un paquete que ahora vamos a ver cómo se instala también. Para eso abrimos la consola y ponemos npm install y ponemos /view/cli. Bien, tocamos enter. Que tarde algunos minutos en instalar. Luego ponemos el siguiente comando, ponemos view espacio create espacio y acá el nombre del proyecto que le vamos a poner primer proyecto. Esperen que me tengo que fijar si... pequeño detalle, en vez de este comando hay que agregar acá una -G, ¿sí? Hay que tocar enter y tiene que cargar, ¿sí? Hagan eso porque si no, no les va a funcionar. Bueno, una vez que hacemos eso, ponemos este comando, ¿sí? View espacio create espacio el nombre del proyecto, que le vamos a poner primer proyecto, y cuando lo pongamos nos va a aparecer
este menú interactivo, nos va a hacer elegir la versión. Vamos a ponerle la que viene por defecto, que es la Vue 3. Esto automáticamente va generando todos los archivos, dependencias y demás para nuestro primer proyecto. De momentos, así que paciencia. Ahí nos creó el proyecto. Ojo que nos lo crea en una carpeta que se llama como el nombre de nuestro proyecto. Entonces yo estoy en la carpeta Frameworks. Ahora me tengo que ir a la carpeta primer proyecto. Bien, ya en este directorio podemos empezar a trabajar. Podemos correr el siguiente comando: npm run serve. Esto lo que va a hacer es iniciar el servidor y nos va a permitir visualizar esta página de prueba que se genera automáticamente en nuestro navegador. Entonces, si yo me voy a la dirección que acá me especifica, localhost 8080, fíjense que nos genera una página de prueba. Bien, y esta página la podemos ver acá en la carpeta src. Tenemos estos dos archivos que son los principales, y acá tenemos la carpeta assets y components, las cuales van a tener, bueno, y por ejemplo en este caso assets, imágenes y demás, y components va a tener los componentes estos que mencionábamos recién, que vendrían a ser cada uno de estos sellos. ¿Está bien? Bueno, en este archivo básicamente lo que estamos diciendo es importar un componente llamado app, ¿sí? Y montar este componente, ¿no? Como el principal. Si vamos al componente app propiamente dicho, ¿sí? Bueno, este es el componente principal, en que es bien sencillo, el cual a su vez tiene adentro de él un componente llamado helloworld.view, ¿sí? Todos los componentes tienen esta extensión, .view, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el componente hello world. Bien, todo esto de acá, bueno, es HTML puro. Esto que está acá es JavaScript, y esto que está acá es CSS. Bien, si se acuerdan en el video de introducción a frontend, HTML, CSS, JS, el archivo en el cual nosotros trabajábamos era muy similar a este, ¿sí? Tenía tres secciones principales: la parte de lo que en el HTML sería el body. Acá, bueno, los componentes va a ser el template, ¿sí? Después tenemos la parte de script y después tenemos la parte de estilos, ¿sí? Todas estas secciones las vemos en el mismo archivo, lo cual para mí está bueno porque hace que no nos confundamos y que podamos ver todo de una manera bastante sencilla, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, el componente principal app, el template, que sería el HTML, la estructura del componente, es muy sencilla. Tiene una imagen, que es este logo, que se encuentra en la carpeta assets.logo. Si yo lo abro, acá está el logo que nosotros visualizábamos recién en el navegador, ¿sí? Y después de eso tiene esto de acá, ¿sí? Que es justamente el componente Hello World, ¿sí? O sea, este componente Hello World lo está metiendo adentro de sí mismo, ¿bien? Es como lo que haríamos acá. Imagínense que el componente app es este, el verde. Bueno, el componente este, naranja claro, amarillo, sería el que está dentro de ese, ¿sí? Entonces esa es la manera en la cual se puede meter un componente dentro de otro, y bueno, así se va formando la estructura de todo nuestro proyecto.